Buenos días, muchachas. Hola, profe. ¿Cómo vamos, pues? Eso. Bueno, tuve un inconveniente. La verdad no tengo muchas excusas de por qué no hice el quiz hoy. Entonces, muchachos, me disculpan y lo hacemos el viernes porque no deben ayudarme, por favor. Si ven que no les he mandado el quiz, recordármelo porque los quizzes, entre más quizzes haya, mejor. Más fácil podemos excluir los peores quizzes. Es mejor que se queden estudiados temas para que no se acumulen. También les pido que me regañen cuando tenga estos lapsus. Bueno, entonces vamos a mirar una cosilla aquí. ¿Cómo va esta compilación? Perfecto, ya compiló. Estoy aquí compilando la última versión de las notas, que hice un cambiecillo en el orden de algunos temas. Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos en la última parte pues, de este capítulo de relatividad general. Y hoy vamos a... Eso. Gracias, Nico, por prender la cámara. También las muchachas, si pueden prender la cámara, maravilloso, para tener aquí interacción entre seres humanos. Eso. Entonces, en la sesión anterior habíamos deducido la ecuación de campo métrico. Yo les comparto por aquí la pantalla y miramos un par de cositas de lo que habíamos visto entonces en la última sesión. Eso, gracias a todas por prender. Entonces, la última versión, digamos, de la ecuación de campo métrico que habíamos visto es, o la versión pues que habíamos visto era la versión general, digamos, de campo métrico, que es esta, que básicamente contiene adicionalmente una constante K, que aquí yo en las notas la puse en general, pero en la explicación pues que hicimos no la había incluido, y es porque en realidad la condición que hemos impuesto para el tensor que aparece en el lado izquierdo es que tenga divergencia nula. Y resulta que cualquier múltiplo del tensor de Einstein tiene divergencia nula. Porque si el mismo tensor de Einstein tiene divergencia nula, recordemos que el tensor de Einstein es este tensor de acá, entonces claramente cada vez ese es el tensor también va a tener divergencia nula. Entonces la ecuación general de campo es esta que hay acá. Es esta que hay acá, con esta constante K que hay acá. Ahora bien, ¿qué sucede? Resulta que esa constante K es una constante que por el argumento o por lo que vamos a ver hoy se demuestra que es igual a 1. Y la vez pasada, entonces yo la escribí así de una vez con K igual a 1, pero en la generalidad pues esa K está presente en la deducción. Bueno, hay una forma alternativa a esta ecuación. Miren que esta ecuación tampoco contiene la constante cosmológica, porque ya sabemos que la constante cosmológica puede ser absorbida a este lado en el tensor momentum energía si uno asume que existe una forma de materia o una forma de energía que es la que llamamos la energía oscura. Bueno, hay una forma alternativa a la ecuación de campo que también es muy, digamos, usada por ahí, y la vamos a utilizar para hablar de ondas gravitacionales, y que se obtiene simplemente de premultiplicar toda la ecuación por el tensor métrico. Si yo premultiplico toda la ecuación por el tensor métrico con los mismos índices de la ecuación y sumo ambos índices, entonces miren que esta es una sola ecuación. Aquí hay en general 10 ecuaciones por la simetría de los tensores resultantes, pero aquí hay una sola ecuación porque están contraídos los índices, está sumado mu y nu. Entonces el resultado de esta operación va a ser el siguiente. Primero, este que hay aquí es lo que llamamos el escalar de curvatura. El escalar de curvatura o la traza del tensor R. Aquí voy a tener también un escalar, que es la traza del tensor momentum energía.
Es simplemente la suma de todos los términos utilizando esta convención. Y aquí hay una que va a ser muy importante, que es la traza del tensor métrico. La traza del tensor métrico, miren que al hacer esta operación resulta delta mu mu, y delta es una diagonal, es una matriz diagonal. Entonces, al sumar todos los términos de la diagonal, esto da 4. Entonces, da una propiedad muy interesante. Independientemente de cuál sea el valor, de cuál sea la métrica, la traza de la métrica en el espacio-tiempo siempre es 4. Siempre es 4. Entonces, cuando reemplazo aquí, entonces aquí nos da 4 veces, nos da menos 2R, aquí nos da R, entonces esto nos da menos R, y a este lado entonces me da con la traza de la métrica. Entonces, miren, todas las ecuaciones de campo juntas se reducen a esta ecuación que hay aquí, una sola ecuación escalar. Si ahora yo reemplazo el R, entonces esto es el tensor de curvatura. Si yo reemplazo el R en la ecuación original, entonces puedo escribir también la ecuación de campo de esta forma. Es una forma alternativa de escribir la ecuación de campo, en donde usted pone entonces, ahora sí, la geometría de un solo lado, y ya es clara que es la geometría porque solo aparece el tensor de Ricci, y al otro lado solamente pone la materia, porque estoy poniendo, claro que ustedes dirán, no, aquí no está la materia, porque hay una combinación de materia y geometría. Pero bueno, es una forma también alternativa de escribir esa ecuación que no habíamos visto en la vez pasada y que vamos a utilizar en las próximas sesiones. Bueno, el tensor cosmológico, ya habíamos hablado entonces de la ecuación cosmológica, de la ecuación con el término cosmológico. En realidad, entonces, la ecuación de Einstein más general que yo puedo escribir es esta que hay acá. Esta es la forma más general que puedo escribir. A veces también el término cosmológico se escribe al otro lado con un signo menos. La vez pasada me había equivocado hacia el final cuando había escrito que entonces la densidad del vacío era menos rho sub lambda. No, la densidad del vacío es rho sub lambda. Es positiva. No me cuadraba cuando hice las operaciones, entonces tengan mucho cuidado con eso. Bien, entonces, el último comentario que quería hacer sobre esta deducción es que, como les comentaba la vez pasada, la deducción que yo hice aquí es una deducción muy heurística, una deducción haciendo muchas suposiciones. No hay no hay alternativas pues muy sencillas para hacer esa misma deducción. Es como la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger tampoco es que se pueda deducir de forma elemental con un razonamiento deductivo sencillo. Entonces, pero existe una forma rigurosa de deducir casi todas las ecuaciones de la física, y es hacerlo a partir de un principio variacional, Eso fue lo que descubrió David Hilbert, en 1915, quien demostró que es posible deducir la ecuación de campo si uno aplica un principio variacional a una cosa que se llama la acción de Hilbert-Einstein. La forma de la acción de Hilbert-Einstein es realmente muy complicada, y yo por eso no me quiero meter en este berenjenal. Además que esta deducción es una deducción de un increíble valor para los físicos teóricos, pero no tiene un gran valor práctico, no tiene un gran valor como para ayudarnos a entender cómo funciona esa ecuación, ayudarnos a entender cómo se utiliza. Pero ahí les queda, digamos, esa idea, es la idea de que usted puede siempre deducir la ecuación de campo a partir de un principio variacional. Es decir, la ecuación de campo en ese sentido se convierte en algo así como una especie de ecuación como la ecuación de Euler o la ecuación de Euler-Lagrange, ¿cierto? La ecuación de Euler-Lagrange que expresa entonces la versión diferencial de este principio variacional. Aquí lo que es milagroso, lo que es raro es cómo se construye esta acción. Esa acción se construye también a partir de una suposición. Entonces, tampoco es que sea completamente una alternativa completamente limpia de suposiciones. Lo cierto es que al final obtenemos la misma ecuación. Es por eso que también ustedes se van a encontrar en la literatura la idea de que esta ecuación diferencial que ustedes ven aquí, estas 10 ecuaciones, se conocen como las ecuaciones de Hilbert-Einstein, porque pues la dedujo Einstein a partir de argumentos heurísticos y Hilbert a partir de un argumento matemático completamente riguroso. Bueno, Jero, a ver, ¿quién es que el personaje Jero, hombre? hable pues, eso. No, ¿quién adivina? No, nadie.
A ver, Mi amigo Totoro. Eso sí, Tatiana en la jugada. ¿Quién? Mi amigo Totoro. ¿Y quién es ese hombre? No conozco el personaje. Eso es un personaje muy famoso de Estudio Ghibli, un estudio de animación muy famoso de Japón. Ah, ya, Entonces muy, correcto. muy recomendadas esas películas de ese estudio, muy bonitas y muy, muy bacanas. Espectacular. Bueno, va a haber que buscarlas, pues. O ya me estoy volviendo un boomer que no sabe absolutamente nada de manga y de estos, y de estas, Ok, digamos, yo no dibujos sé nada de animados. anime, sino que son muy populares y tienen una narrativa muy bacana, pues se destacan entre lo poquito que conozco pues de esa animación y eso. Qué nota. Me quedé congelado porque estoy tratando de cambiar aquí de cámara y veo que no me va a dejar cambiar de cámara este mal parido. Disculpen ahí las palabras porque eso implica que nos va a tocar aquí reiniciar la sesión. En un momento yo reviso aquí la conexión, que la conexión es la cámara. No me está dejando poner la cámara no me está dejando poner la cámara. Entonces, muchachos, les voy a pedir que nos reconectemos. Vamos a reconectarnos, por favor, que tengo que reiniciar entonces Zoom para que me entre la cámara aquí del coso. Listo. Nos vemos pues. No se me vaya la bola. Eso. Ahora sí. Súper. Súper, súper. Eso. Ahí vamos llegando otra vez. Obviamente la grabación, pues yo los pego los dos videitos para que nos queden bien checitos. Bueno, entonces, una primera aplicación de la ecuación de campo métrico es la que se conoce como la aplicación a gravedad linearizada. Este tema normalmente lo consideraba yo pues parte del nuevo capítulo de gravitación, de aplicaciones de la relatividad general, donde vamos a ver pues ondas gravitacionales y agujeros negros, pero lo decidí trasladar a este capítulo de relatividad general porque todavía es muy de lo que estamos viendo, y más bien las aplicaciones pues nos concentramos solo en ellas, solo en las aplicaciones. Bueno, hay varias cosas interesantes que hay que tener en cuenta en relatividad general. Esta ecuación maravillosa, pues es una ecuación muy general, menos lambda. Entonces recuerden que el término normalmente se escribe es de este lado, 8 pi g sobre c a la cuarta. Entonces recuerden que el 8 es porque es el doble de 4 pi g, c a la cuarta porque tiene un c cuadrado del potencial y un c al cuadrado de la energía, ¿cierto? Entonces esta ecuación que hay aquí es una ecuación muy general, muy general. Y cuando digo así muy general, digamos, insistiendo en la exageración, digamos, en alargar ese muy, quiere decir que en realidad la aplicación de esta ecuación tal cual como para resolver problemas reales no es tan común. Bueno, no hay muchos problemas en los cuales esta ecuación sea resoluble, esa es una primera cosa, pero que es una característica típica de las ecuaciones diferenciales. No muchas ecuaciones diferenciales tienen solución. Pero también hay un montón de problemas interesantes en relatividad que no requieren que se resuelva esta ecuación estrictamente, porque esta ecuación es la ecuación más general posible. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es una ecuación que se resuelva con más frecuencia en relatividad general, que pueda resolver con más frecuencia en relatividad general? Hay una versión de esta ecuación que se puede resolver más fácil y que es la que utilizamos, por ejemplo, para el estudio de ondas gravitacionales o de campos gravitacionales débiles. En mecánica celeste, por ejemplo, hoy en día están haciendo estudios en
esperen que se me escapó la paloma, en exoplanetas, en donde se utilizan entonces ya conceptos de la relatividad general para describir y predecir las órbitas de cuerpos en campos gravitacionales relativamente débiles. Y no es esta ecuación tan completa la que se utiliza, es una ecuación, entonces una versión más sencilla. Entonces, ¿cuál es la versión más sencilla? En situaciones muy generales, en muchas situaciones, en realidad, nosotros sabemos que la métrica del espacio-tiempo es aproximadamente igual a la métrica de Minkowski. Es decir, que la diferencia entre estas dos es casi nula. Obviamente, si yo reemplazo g mu nu por eta mu nu en esta ecuación, entonces esto me queda 0, esto me da 0, ¿cierto? Y esto me da la densidad. Entonces, al final, pues no obtengo absolutamente nada. Entonces, no tiene sentido poner la métrica, o sea, simplificar esto poniendo esta métrica directamente aquí. Lo que sí se hace es suponer que la métrica es una pequeña perturbación de la métrica de Minkowski, donde esta pequeña perturbación, y tomen nota del signo, este signo H, que yo estoy seguro que en la historia de la relatividad se escogió por el parecido que existe entre la letra griega eta y el H, ¿cierto? El parecido es muy grande. Donde esta H queda aquí, entonces uno puede escribirlo de varias maneras. Uno puede decir esto, H, sí, lo puede decir de esta forma normalmente, donde asumimos que H mu nu es muchísimo menor que eta mu nu. O lo que es lo mismo, que H mu nu es muchísimo menor que 1. Porque todos sabemos pues que las entradas de esta son unos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Lo que estamos diciendo aquí es que en situaciones muy generales, H es del orden de, son números cercanos a 1. Por ejemplo, en una onda gravitacional, H es aproximadamente 10 a la menos 20. Mientras que, por ejemplo, cerca al Sol, en el campo gravitacional del Sol, H puede ser del orden de 10 a la menos 8. Entonces, miren qué sentido tiene uno trabajar con problemas de relatividad general en esas situaciones, con la G completamente general, cuando en realidad la desviación a partir de la métrica de Minkowski es tan pequeña. Entonces, la teoría que surge a partir de considerar la métrica así es una teoría supremamente amplia y útil en muchas situaciones en física y en astronomía, especialmente en astronomía, porque todo hay que decirlo, esto realmente no es de laboratorio, esto es del universo. Por eso la relatividad general es más importante, creo yo, para nosotros que para, por ejemplo, los físicos. Los físicos que trabajan en el laboratorio, etcétera, de pronto, los físicos no fundamentales, ¿cierto? Que no trabajan con teoría, para ellos no es tan importante. Por eso, pues, la discusión tan grande de por qué en el pregrado de física se sacó el curso de relatividad general. Y por eso es que los cursos de relatividad general se consideran cursos especializados para físicos. Pero para los astrónomos, muchachos, no. Los astrónomos, el curso de relatividad general es un curso fundamental. Bueno, a este tipo de aproximación también se la llama la aproximación de gravedad linearizada. ¿Y por qué se la llama gravedad linearizada? Porque otra de las ideas que hay relacionadas con esto es la siguiente. Resulta que yo tengo dos fuentes de campo. Imaginen que yo tengo dos fuentes de campo, dos estrellas, el Sol y un planeta. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la métrica en este punto? Entonces es muy común, bajo esta aproximación, se dice que la métrica en este punto es la métrica de Minkowski más la métrica producida, por ejemplo, por el Sol y Júpiter, más la perturbación métrica, ese es el punto. A esta H se la llama la perturbación métrica, producida por el Sol y Júpiter, más la perturbación, producida por el Sol, más la perturbación métrica producida por Júpiter. Entonces, esta aproximación, la idea de que yo puedo calcular la métrica en un punto, simplemente sumando los valores de las H's de estos dos cuerpos, esta aproximación es lo que le da el nombre a esto de gravedad linearizada. Lo mismo, si esto es una onda gravitacional, este principio de que yo puedo calcular la métrica producida por la onda como la suma de sus H's, me permite, por ejemplo, hacer una teoría óptica de las ondas de las ondas gravitacionales. En el sentido de que cuando llegan dos ondas gravitacionales, la perturbación producida por las dos es la suma de las dos, la suma sencilla. Y esto me permite hacer interferencia
teoría de interferencia y óptica en general de la onda gravitacional. Entonces, de aquí viene la razón por la que hablamos de linearizada. Esto no es completamente cierto si yo lo que tengo son dos agujeros negros. Si yo lo que tengo son dos agujeros negros, uno cerca de otro, entonces el espacio-tiempo en un punto intermedio, wow, será muy complicado. El espacio-tiempo producido en un punto intermedio ya no será simplemente la suma, sino que este espacio-tiempo puede tener unas entradas adicionales no lineales debidas a al mismo espacio-tiempo. Ya el espacio-tiempo aquí está tan curvo, si estos son agujeros negros, el espacio-tiempo aquí está tan curvo que ya usted simplemente aquí no puede decir que el G mu nu total es el G mu nu del 1 más el G mu nu del 2. Esto ya no es cierto. Y repito, la razón de ello es la no linealidad de la gravedad. Esta es una cosa que no hemos mencionado hasta ahora y que no está escrita aquí necesariamente, y es que el mismo espacio-tiempo produce curvatura. No hemos hablado de la curvatura producida. Hay un tensor, uno puede hablar de un tensor momentum-energía asociado al mismo espacio-tiempo, pero eso no está explícito aquí y es un área de la relatividad general y es una parte de la relatividad general muy interesante que no vamos a cubrir aquí, y es los efectos no lineales. Pero todo hay que decirlo entonces. El problema de la gravedad de Einstein es que la misma gravedad produce gravedad, y eso hace muy complicado esto. Pero eso es cuando tengo esto que se llaman campos fuertes. Y aunque hoy la investigación dura en relatividad está en el área de los campos fuertes, en realidad la mayoría de las cosas que nosotros vamos a hacer en la vida real como astrónomos y astrónomas con relatividad va a ser utilizar la teoría en campos débiles o en campos donde la gravedad esté linearizada. Bueno, entonces la pregunta aquí del millón es cómo se reescribe esta ecuación o cuál es la forma de esta ecuación cuando se lineariza la gravedad. Bueno, para poder escribir esta ecuación en gravedad linearizada hay una primera cosa que tenemos que hacer, porque nos va a tocar hacer aquí operaciones matemáticas, y empecemos por la inversa, calcular. Entonces vamos a calcular las versiones de todos los tensores. Entonces, ¿cómo son todos los tensores importantes de la relatividad general linearizados? ¿Cómo es el tensor de Riemann linearizado? ¿Cómo es el tensor de Ricci linearizado? ¿Cómo es el tensor de momentum de energía linearizados? Y el primer tensor interesante que hay que considerar es la inversa de la métrica, porque la inversa la vamos a utilizar para hacer cambios en la posición de los índices. Entonces, si nosotros llamamos, ¿qué es la inversa de la métrica? La inversa de la métrica es G mu nu. No es muy difícil adivinar que si nosotros suponemos que G mu nu con las componentes covariantes es esto, entonces podemos suponer también que G mu nu con las componentes contravariantes será entonces esto, donde el reto aquí es saber cuánto vale el B mu nu. Correcto. Entonces, para saber cuánto vale el B mu nu, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar. Multipliquemos la métrica por su inversa y miremos qué resulta. Si yo multiplico la métrica por la inversa de la métrica, siempre, digamos, aquí por ejemplo podemos asumir una multiplicación con un índice repetido, por ejemplo, con mu repetido. Entonces yo sé que esto que hay aquí me va a dar delta nu alfa, ¿correcto? Listo. Ahora, pero ¿cuánto es si yo utilizo estas definiciones? Entonces, atención, miren cómo se trabaja con gravedad linearizada, que es la manera como se trabaja entonces normalmente. Entonces, primero tengo términos que son términos en nu. Entonces, miren, va a tener un eta por un eta. Eta por eta me va a dar delta nu alfa. Este es el primer término. Este eta por este eta. Muy bien. A esto, además, entonces el siguiente término va a ser el término que resulta de multiplicar el eta de este lado multiplicado por el h de este lado. Entonces voy a tener h mu nu, que es el de este, multiplicado por el eta mu alfa. Muy bien. Después voy a tener h por b. Y aquí viene la parte importante. Resulta que h por b, como son tan chiquiticos,
Entonces vamos a asumir que todos los términos que sean cuadráticos en H o cuadráticos en B o cruzados en H y B no existen. Es decir, son muy chiquiticos, los voy a despreciar. Entonces después me queda el término de este que tiene el eta, que sería eta mu nu, y el término de este que tiene el B. Entonces este sería B mu alfa. Entonces esta es la aproximación linearizada de este producto que hay acá. Bien, ¿qué pasa ahora si yo comparo? Entonces, ojo, repito, aquí yo lo que estoy haciendo esto es más términos de orden h cuadrado o b cuadrado o h por b. Y estos términos los estoy haciendo cero. Si yo comparo esto con esto, entonces de aquí resulta aparece el siguiente resultado, y es que h mu nu multiplicado por eta mu alfa es lo mismo que el negativo de eta mu nu, h mu nu, eso, eta mu nu por b mu alfa. Correcto. Listo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Para poder, digamos, conseguir una última relación, que lo que yo busco aquí es una relación entre el H y el B. Yo quiero saber cuál es la relación entre el H y el B. Hay una manera sencilla de encontrar esa relación y es contraer uno de los índices de esta relación. Yo puedo, por ejemplo, aquí contraer el índice nu. Y para contraer el índice nu, entonces, o para manipular, digamos, ese índice nu, puedo multiplicar. Esto es el tipo de truculencia, el tipo de trucos que yo utilizo o que se utilizan en la relatividad general. Puedo multiplicar a ambos lados, o vamos a contraer aquí, por ejemplo, el índice alfa. Vamos a contraer este índice alfa o este índice, bueno, o el índice mu. Bueno, cualquiera de esos índices se pueden contraer. Entonces vamos a multiplicar a ambos lados por eta. Y aquí veamos entonces qué índices utilizar para que podamos. Lo que yo quiero, muchachos, esta es mi agenda. Mi agenda aquí es eliminar del planeta las etas. Entonces, si yo quiero eliminar aquí del planeta las etas, puedo multiplicar, por ejemplo, aquí por una eta, por ejemplo, nu lambda. Si multiplico a ambos lados por eta nu lambda, entonces miren lo que resulta. Al multiplicar ambos lados por eta nu lambda, voy a tener a este lado, entonces voy a tener el producto de estos dos, que me va a dar un delta mu lambda. Y ese delta mu lambda me va a producir entonces un B. Esto me va a producir un B, porque entonces aquí es delta mu lambda, o sea que el mu se convierte en un lambda, mu alfa, correcto, nos va a producir este resultado. Bueno, y a este lado, vamos a ver qué se produce. A este lado yo voy a tener un H, esta operación que hay aquí, me sube este lambda para arriba, esta operación me sube este lambda para arriba, y aquí el eta me sube el mu para arriba. O sea, me queda H alfa lambda. Por la simetría de estas cantidades, entonces yo voy a obtener este resultado. El resultado final que obtengo aquí al hacer estas manipulaciones es que el B lambda alfa es el negativo del H lambda alfa. Entonces miren qué pasa en gravedad linearizada. En gravedad linearizada, la métrica, la inversa de la métrica, que la vamos a utilizar mucho, simplemente es igual a la misma idea, idea de la métrica convencional, pero con un signo menos. Con un signo menos. Entonces, la métrica con los índices covariantes es eta mu nu más h mu nu. Pero la métrica con los índices contravariantes es eta mu nu menos h mu nu. Y para justificar hay que hacer estas operaciones. Hay que ser juiciosos y realizar estas operaciones detalladamente. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, sobre esta manipulación que hicimos aquí?
Listo. Si eso está QAP, entonces podemos proceder a continuar con los otros tensores o las otras cantidades matemáticas importantes de la relatividad general. Por ejemplo, podemos pensar en cómo es o cómo son los símbolos de Christoffel. ¿Cómo son los símbolos de Christoffel? A ver, veamos los símbolos de Christoffel linearizados. Entonces nosotros sabemos que los símbolos de Christoffel se definen con la siguiente fórmula: gamma, mu, alfa, beta, igual a 1/2 de, entonces yo aquí tengo G, G multiplicado, G de rho, mu, nu, y aquí voy a tener una contracción con un índice rho, mu, rho. A ver, tenemos alfa, beta mejor, alfa, beta, rho, alfa, beta, menos G, alfa, beta, rho, más G, beta, rho, alfa. Esta es la definición, ¿no?, que nosotros tenemos de los símbolos de Christoffel desde el principio, ¿correcto? Estos son los símbolos de Christoffel generalizados. Ahora bien, ¿qué sucede? Es muy importante entender aquí que en gravedad linearizada, y esta es una propiedad muy interesante, en gravedad linearizada, las derivadas de la G, mu nu, alfa, o sea, derivadas de esta, bueno, entonces con los i de arriba, son como la métrica de Minkowski, no tiene derivada, son exactamente las derivadas del H. Todas las derivadas del G, donde aparezcan las derivadas del G, aparecen derivadas de H. Correcto. Que a propósito, estas derivadas de H también son mucho menores que 1. Porque siendo H mucho menor que 1, la derivada también vamos a asumir que es mucho menor que 1. ¿Eso qué significa? Eso significa que los símbolos de Christoffel van a tener, entonces, miren, si yo reemplazo aquí, entonces primero, aquí me van a aparecer solamente las H's. Solo me van a aparecer las H's, correcto, porque en las derivadas se eliminan. Y aquí me va a aparecer un término con eta y H, pero la parte de H queda multiplicada por derivadas de H, van a quedar orden cuadrático. Y entonces el símbolo de Christoffel linearizado va a ser el siguiente: 1/2 de eta mu rho por H rho alfa, beta. Aquí estoy utilizando esta anotación que es más conveniente. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que esta versión que aquí repito es la versión linearizada. Es muy común en escribir esta versión linearizada del símbolo de Christoffel indicando aquí adelante, pero esto es un asunto solo de notación, una delta. Esto indica entonces de que este es el valor aproximado del símbolo de Christoffel. ¿Y cuál es el valor exacto cuando la métrica es la de Minkowski? 0. Entonces, esta es la perturbación, digamos, del símbolo de Christoffel debido a la presencia de esta perturbación en la métrica. Ahora, como nosotros sabemos que la métrica de Minkowski es diagonal, entonces resulta que el tensor se puede escribir también así: mu, porque de todas las posibles sumatorias aquí, solamente la que tiene el mu es distinta de 0, siempre, y entonces nos va a quedar esta expresión como la forma general de los símbolos de Christoffel linearizados. Primer resultado, digamos, importante aquí de encontrar uno de los tensores, una de las cantidades tensoriales. Bueno, ya sabemos que esto no es un tensor, pero una de las cantidades importantes para nosotros en gravedad linearizada. Tomemos nota de esta cantidad porque la vamos a necesitar entonces en la siguiente deducción. Listo. Siguiente cantidad tensorial importante. La siguiente cantidad tensorial importante es el tensor de Riemann. Veamos cómo es el tensor de Riemann
en gravedad linearizada. Entonces, miren, lo que estoy diciendo aquí es, en realidad, de toda la teoría que nosotros vimos de relatividad general, es posible que usted solamente necesite recordar la versión linearizada, porque los problemas más interesantes son problemas en donde la curvatura no es realmente muy intensa. Bueno, entonces el tensor de Riemann. ¿Cómo es el tensor de Riemann linearizado? Tensor de Riemann. El tensor de Riemann linearizado, nosotros sabemos que el tensor de Riemann, pues, general, por ejemplo, que es este tensor ρ, sigma, mu, nu, se escribe como gamma, ρ, sigma, mu, coma, nu, menos gamma, gamma, y aquí el orden de los signos es sigma, mu, nu, y aquí arriba es ρ, y tenemos una contracción más, perdón, menos un cambio en los signos de mu por nu. Esta es la definición original del tensor de Riemann general que habíamos obtenido. O sea, esta misma cantidad que hay aquí, cambiando los signos mu por nu. Bueno, ¿qué sucede? La versión linearizada del tensor de Riemann, que la llamaríamos entonces delta R, ρ, sigma, mu, nu. Entonces empieza por no tener estos términos que hay acá. Porque en la versión linearizada, estos términos que hay aquí van a tener valores de la derivada de h al cuadrado. O sea, estos términos son términos no lineales que se digamos, eliminan, que se simplifican de la expresión. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que solamente vamos a tener la derivada del tensor de los símbolos de Christoffel linearizados. Solo aparece la derivada de los símbolos de Christoffel linearizados, sigma, nu, coma, mu. Y esta es entonces una manera de escribir el primer resultado, y es el tensor de Riemann no es tan complicado como pensamos, es solamente la resta de estas dos derivadas. Pero este es el tensor de Riemann con un índice contravariante. ¿Cómo es el tensor de Riemann que tiene todos los índices covariantes? Entonces, el tensor de Riemann que tiene todos los índices covariantes, vamos a escribirlo aquí, que es el lambda, mu, nu, kappa, es igual, voy a escribir solamente como, voy a ponerlo como indicado, porque es muy complicado, es un medio, y aquí tenemos una sumatoria de los índices G, mu, nu, lambda, kappa. Entonces aquí aparecen unas versiones que son una permutación cíclica, pero con símbolo de Levi-Civita, o sea, con cambios de signos, más G multiplicado por gamma, y voy a escribir esto para indicar que no voy a poner aquí los índices. Esta es la versión, digamos, full del tensor de Riemann, completamente covariante. Pero otra vez, como estoy trabajando con gravedad linearizada, esto no va. Esta cantidad no va. Y entonces, en ese caso, la versión linearizada del tensor de Riemann completamente covariante, lambda, mu, nu, kappa, es simplemente la parte que contiene las derivadas de la métrica, pero ya sabemos que la métrica tiene una parte que es la métrica de Minkowski y otra que es la perturbación, o sea que esta va a ser h mu nu lambda kappa solamente. Esta va a ser entonces mi derivada, y otra vez esta es entonces la forma general del tensor de Riemann linearizado. También mucho más fácil de recordar. La característica de la gravedad linearizada entonces es que las cantidades claves son mucho más simples. Yo quiero insistirles en la importancia que tiene esta reducción, esta simplificación de la relatividad. Acuérdense, en esto va a ser de una utilidad ni la hijo de puta en ondas gravitacionales, que es lo que está dominando en este momento el panorama de la relatividad general. Así que es una cosa que vale la pena entender y aprender. Listo, seguimos. Siguiente tensor importante, el tensor de Ricci. ¿Cómo es el tensor de Ricci linealizado? Bueno, aquí empiezan las cosas más interesantes ya de la gravedad linearizada. Empiezan a aparecer
algunos asuntos interesantes. Bueno, el tensor de Ricci lo podemos escribir como R mu nu. Sabemos que es la contracción del índice del primero y el último, que se puede escribir también así. Esto es G lambda alfa por R. Cogemos el tensor completamente covariante, R mu nu alfa. Entonces, miren, yo estoy contrayendo el primer índice con el último. Entonces, si utilizamos la versión linearizada de R, que es esta, y utilizamos lo que es la inversa del G, aquí es donde necesitamos la inversa del G, entonces, a ver, ¿quién me dice, por favor, para que no sea yo el único que hable aquí, que siempre es así, quién me dice cómo queda la versión linearizada del tensor de Ricci? Díctenme. A ver, Tati, anímese. Anímese. Si usted se anima, después esto no le va a resultar en el examen o en el taller. Usted dice, pues puta, yo no había entendido nada. A ver. Entonces, lo único que tiene que hacer, le voy a dar una pista, Tati, es reemplazar el R linearizado, que es este, aquí. Entonces, dícteme. Estamos esperando, Tati, eso. Empiece con lo primero que le ocurra. Reemplazar este R aquí. Recuerden que es el mismo. Entonces sería, espera que no veo. Menos un medio. Menos un medio. Vamos a ver G. G, entonces aquí viene. S. ¿Cómo es el G linearizado? Es eta lambda alfa menos H lambda alfa. Este es el G linearizado. Pero como estoy multiplicando por una cosa que depende de H, entonces usted ya no considera la H. Entonces, ¿cómo sería el G linearizado? Bueno, entonces ya no tengo en cuenta el H, sino que sería eta. Eta lambda alfa. Lambda alfa. Excelente. Y queda faltando el otro, es H. Eso, H, Eso. mu nu, Mu nu. lambda, Lambda K. kappa, Kappa. que aquí sería alfa. Alfa. Exacto. Listo, excelente. Mira, no tiene gran misterio. Bueno, pero aquí viene el detalle bonito. Yo no puedo suponer, atención con esto, que H sea diagonal. Porque H, por ejemplo, en las ondas gravitacionales no es diagonal, pero eta es diagonal. Entonces, ¿qué pasa? La versión del vector de Ricci, la versión del tensor de Ricci linearizada, tiene esta característica. Y es que las derivadas solamente incluyen el lambda aquí. Solo incluyen el lambda. Y esto lleva una idea muy interesante, y es que esta cantidad que hay aquí es la que nosotros conocemos como el d'Alembertiano. Vamos a mirar, veamos un poco eso. Entonces, esta digamos, sería la versión completa. La versión completa del tensor de Ricci es esta. Linearizado. Recuerden, este delta que hay aquí es un símbolo. En el espacio-tiempo plano, ¿cuánto vale R? Manuela, ¿cuánto vale el tensor de Ricci en el espacio plano de Minkowski? Era diferente de cero, ¿no? Eso, no olvidar. No olvidar. Si el espacio es plano, R, lambda mu nu, kappa, R mu nu, R es 0, pollito, rayado. Si el espacio es plano, todas estas cantidades son 0. Todas. Gamma, ¿usted qué dice, mi apreciado Nico?
¿Gamma es cero o no es cero en espacio plano? Digo que sí. Usted dice que sí. Gamma es cero en espacio plano. Pero ojo, en realidad depende de las coordenadas. ¿Te acordás que cuando trabajamos con coordenadas cilíndricas o esféricas, gamma podía ser distinto de cero? Entonces el gamma no es un buen indicador de planitud. O no es un buen indicativo. Lo que sí es cierto es que si, independiente de las coordenadas, estas cantidades, todas estas cantidades dan cero. Todas dan cero. Bueno, ahora, la confusión es esta. Si R mu nu es cero, si R mu nu es cero, o R es cero, no necesariamente el espacio es plano o es curvo. No necesariamente se puede decidir con estas dos cantidades cero. Y una razón por la cual no se puede decidir es, si ustedes recuerdan, la ecuación de campo métrico. La ecuación de campo métrico escrita solo se puede escribir así: 8πg sobre c a la cuarta multiplicada por t mu nu. Perdón que esté ya escribiendo aquí muy chiquitico. Ya esto, yo sé que esto difícilmente se alcanza a leer, pero es para mostrarles esto. Miren, si usted está en un lugar donde haya vacío, donde no haya materia, todo esto se hace cero. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la superficie del Sol o a 1.000.000 de kilómetros del Sol. Todo esto se hace cero. Y el R mu nu se hace cero. Pero eso no significa que el espacio a 1.000.000 de kilómetros del Sol sea plano. No, no, no. El espacio a 1.000.000 de kilómetros del Sol es más curvo que un hijo de puta. Entonces, que esto sea cero no implica que el espacio sea plano. Lo que sí es cierto es que si el espacio es plano, todo esto tiene que ver cero. Todo esto tiene que ver cero. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Eso es correcto. Esta es una condición necesaria, más no suficiente, porque tiene que cumplirse otras. Eso es. Entonces, esto de que uno sea cero, otro, es como para recordar qué significan estas cantidades. Entonces, cuando yo escribo este delta aquí, estoy diciendo es que en el caso normal, R es cero, porque en el caso del espacio sin materia, R es cero, ¿cierto? No, en el caso normal. En el caso normal, R es cero y así sucesivamente. Bueno, veamos entonces qué es lo que hay implícito en esta cantidad que hay aquí y qué es lo que nos va a llevar y qué es lo que llevó a Einstein a la predicción de las ondas gravitacionales. Atención con esto. Aquí, muchachos, nosotros hasta ahora no hemos hablado de ondas gravitacionales porque nosotros no hemos tenido necesidad de meter ese concepto. Pero aquí van a aparecer las ondas gravitacionales. Miren esto. ¿Qué demonios es eta lambda lambda por h mu nu, lambda, lambda? Que no son todos los términos. Este solamente es uno de los términos. Porque estos son 4 términos. Aquí hay 4 términos porque pone a circular la banda transportadora. Bueno, resulta que si usted expande este término con los... Entonces, primero empieza con eta 00. ¿Cuánto vale eta 00? ¿Cuánto, Jero? 1. 1. Entonces, el primero es 1. Y aquí me queda la derivada con respecto a x0, con respecto a x0. Y la derivada con respecto a x0 es segunda derivada de h con respecto al tiempo al cuadrado, porque x0 es c por t. ¿Correcto? Después tengo eta 1, 1. ¿Cuánto vale eta 1, 1, Manuela? Menos 1. Menos 1. Eta 2, 2, menos 1. Eta 3, 3, menos 1. O sea que aquí nos va a quedar derivada con respecto a x, segunda derivada respecto a x, más segunda derivada respecto a y, más segunda derivada respecto a z. Eso como se llama Sophie, la suma de las segundas derivadas de una función. El Laplaciano. El Laplaciano. Entonces miren qué tan interesante. Esta cantidad que hay acá es este operador que hay acá. Y ustedes saben cómo se llama este operador que hay acá. ¿Cómo se llama este operador? El D'Alembertiano. El D'Alembertiano. Esto se llama el D'Alembertiano. Eso es correcto. Entonces miren, esta cantidad que hay aquí tiene que ver con el D'Alembertiano.
¿Y cuál es la importancia del D'Alembertiano? Que cuando el D'Alembertiano de una onda es cero, perdón, cuando el D'Alembertiano de un campo es cero, entonces el campo es un campo oscilatorio ondulatorio. Güey, puta, vean, ya está apareciendo por aquí la onda gravitacional. Ya está apareciendo la onda gravitacional solamente al llegar a esta expresión que hay aquí. Aquí es donde entonces Einstein empieza a emocionarse, güey, puta, existen ondas gravitacionales. Existen ondas, pero todavía pues no hemos llegado a eso, pero ya estamos a un pelo de llegar a esa idea. Bueno, pero bueno, es claro que el tensor de Ricci no solamente es el D'Alembertiano, el tensor de Ricci tiene el D'Alembertiano y otras cosas. Bueno, ¿y cuáles son esas otras cosas? Entonces, este es un término, este es uno de los términos. Los otros tres términos que hay aquí son menos eta lambda lambda multiplicado por h. Entonces empezamos a circular esto, empezamos a circular, el primer término es negativo, porque es la primera vez que es h nu lambda lambda mu. El siguiente término sigue circulando, es lambda lambda mu nu. Y el tercer término es lambda mu nu lambda. Estos son los tres términos que faltan, digamos, del tensor de Ricci. Ahora, estos tres términos se pueden escribir también de la siguiente manera. Se pueden escribir, el primero es h lambda lambda, ¿cierto? Miren que nos da coma lambda mu. Este es el primer término. Y los otros dos términos, aquí me equivoqué, este término de aquí es negativo. Los otros tres términos se pueden escribir así. Miren que aquí también hay una contracción de índices, pero esta es más poderosa, porque este lambda está repetido como 4 veces ahí, ¿cierto? Esta es una contracción mucho más fuerte, digamos, de los índices. Y entonces esta nos va a quedar menos h lambda lambda mu, nu. Y finalmente tenemos esta que hay acá, que me levanta el índice, que me pone el índice lambda arriba. Entonces esto va a quedar menos, aquí nos va a quedar un más h lambda mu, nu, lambda. Son los tres términos que hay. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque estos tres términos se descubrió posteriormente que pueden reunirse de una forma bastante simétrica, y es la siguiente. Yo puedo escribir estos tres términos de la siguiente manera. Puedo escribir, miren esta idea que hay aquí. A ver, que aquí me equivoqué en una cosa, que es lambda nu, porque levanté el lambda, entonces me queda lambda nu. Lambda mu, nu lambda, y aquí lambda mu. Estos dos de aquí son esencialmente, pueden ser, digamos, de alguna manera simétricos. Entonces, miren cómo se escribe esta expresión que hay aquí. Esta expresión que hay aquí se escribe h lambda, mu, lambda, mu. Y este término de aquí se escribe h lambda mu, nu, lambda. Esencialmente estos dos términos son intercambiando el mu por nu. Y este de la mitad se puede escribir así: un medio de h lambda lambda mu nu y un medio de h lambda lambda nu mu. A ver, vamos a escribirlos en el orden que son lambda nu mu y lambda mu nu. Son los mismos, es el mismo término, pero lo dividí en dos. ¿Cuál es el objetivo de dividir en dos estos dos términos? El objetivo de dividir en dos estos dos términos es identificar que estas dos cantidades se parecen mucho entre sí. Esas dos cantidades son dos cantidades que dependen, en este caso, dependen de dos índices. Tengo dos derivadas y que me permiten introducir una cantidad nueva en relatividad general, que va a ser la siguiente cantidad. Entonces, con esta cantidad vamos a definir. Entonces, definamos, no voy a borrar para que lo escribamos ahorita. Definamos la siguiente cantidad. Y esta va a ser súper importante en teoría de ondas gravitacionales. Si yo defino la cantidad
B mu como lambda mu, coma lambda, menos 1/2 de h lambda lambda mu, coma mu. Si yo defino esta cantidad de esta manera, entonces miren que el tensor de Ricci linearizado se puede escribir como 1/2 del negativo del D'Alembertiano de h mu nu, y aquí viene la parte pues interesante, más B mu, nu, más B nu, mu. Y esta es la forma que realmente utilizamos en la relatividad general para escribir el tensor de Ricci. Primero, se hace explícito el D'Alembertiano. Y segundo, aparece esta cantidad rarófila nueva que hay aquí, que va a ser de gran relevancia para nosotros en la relatividad, en las ondas, las ondas gravitacionales. Por ahora no tiene mucho sentido. Por ahora parecen no ser muy útil, pero pongámoslo por ahora como una manera sencilla de escribir todos estos tres términos puercos que hay aquí. Todos esos términos puercos que hay aquí se pueden reunir en dos términos muy sencillos y muy simétricos entre sí con esta cantidad que hay acá. Listo. Listo. Ya tenemos entonces el tensor de Ricci linearizado. Tensor de Ricci. Vamos ahora por el tensor de Einstein linearizado. Tensor de Einstein linearizado, y finalmente terminamos con el tensor el tensor momentum energía, tensor de Einstein. Tensor de Einstein, entonces, que sabemos que es igual G mu nu igual a R mu nu menos 1/2 de G mu nu por R. Este es el tensor de Einstein linearizado. Que a propósito, empiezan aquí a aparecer unas cosas, una idea sistemática. Miren esta forma de este tensor. Miren esta forma de esta cantidad. La cantidad menos 1/2 de la cantidad. ¿Se acuerdan? La ecuación de Einstein. La ecuación de Einstein, o la forma alternativa de la ecuación de Einstein. 8 pi g sobre c a la cuarta t mu nu menos 1/2 de g mu nu por t. También, vean, ahí aparece otra vez. O sea, esto empieza a aparecer como un patrón. Esta cantidad empieza a aparecer como un patrón en muchas partes en la relatividad general. Al punto de que, como sucede todo en la ciencia, cuando usted descubre un patrón, entonces inventa un nombre. Definición. Dado un tensor de rango 2, A mu nu, definimos, voy a escribirlo de esta manera, la traza inversa. Voy a escribir la traza inversa como A barra. La traza inversa de ese tensor, A barra mu nu, simplemente como A mu nu menos 1/2 de G mu nu por A. Donde A, o sea, esta que hay aquí, es la traza de A, que es lo mismo que A mu, que es lo mismo que G mu nu por A mu nu. Entonces, a este tensor que hay aquí, lo vamos a llamar la traza inversa. ¿Y por qué se le llama la traza inversa? A esto se lo llama la traza inversa. Se lo llama la traza inversa por esta propiedad matemática que vamos a escribir a continuación. Traza inversa. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tensor de Einstein es la traza inversa del tensor de Ricci. Este que hay aquí es la traza inversa del tensor T. Y vamos a ver que este que hay aquí también está en el fondo relacionado con una traza inversa. ¿Por qué la llama la traza inversa? Porque miren qué pasa si yo me pregunto cuál es la traza
de A. ¿Cuál es la traza de este? Entonces la traza de ese es multiplicar G mun U por A mun U. Entonces miren, cuando yo multiplico G mun U por A mun U, por todo esto, entonces el primer término, ¿cuánto me da? G mun U multiplicado por A mun U, ¿cuánto da? A ver qué dice Jero. Da A. Listo. Menos un medio. ¿Cuánto da G mun U multiplicado por G mun U? 1. No, creo. 4. Ah, claro, sí, la ¿Se traza acuerdan? de la... Exacto. Porque la suma, la traza resulta ser la traza del delta. La suma del delta de Kronecker en 4 dimensiones es 1 más 1 más 1 más 4. Muy bien, multiplicado por A. ¿Y eso qué nos da? A menos 2A. Nos da menos A. O sea que la traza del tensor traza inversa es el negativo de la traza de A. Por eso se llama la traza inversa. El tensor traza inversa. Porque tiene la traza invertida en signo. Listo. Entonces, aquí la pregunta es ¿cuánto vale la traza inversa del tensor de Ricci? Si el tensor de Ricci es este que hay acá, ¿cuánto vale la traza inversa linearizada? El resultado de hacer la operación, entonces, en este caso sería simplemente multiplicar. Atención, entonces, para calcular la traza inversa de este tensor, tendríamos que multiplicar todo el tensor, todo esto, por G mu nu. Y al hacer esa operación vamos a obtener entonces el siguiente resultado. El tensor de Einstein linearizado va a ser igual a menos un medio cuando se multiplica. Entonces, bueno, ya tenemos aquí menos un medio del D'Alembertiano de H mu nu. ¿Por qué? Perdón, no multiplico G mu nu, sino que reemplazo. Para reemplazar, sin embargo, tengo que calcular cuánto vale el R, la versión linearizada. Bueno, yo nunca hice la versión linearizada del R. Qué vergüenza, hombre. Bueno, ahí se las voy a mostrar cuál es la versión linearizada del R. Entonces nos va a quedar esto menos un medio que es el más un medio de B mu, nu, más B nu, mu. Y la parte del tensor, de la parte del tensor de Ricci linearizada, perdón, la traza del tensor de Ricci nos va a quedar un cuarto de eta mu nu por el D'Alembertiano de H un cuarto de, menos un cuarto de eta mu nu por eta alfa beta multiplicado por B beta alfa más B alfa beta. Y aquí lo que estoy implícitamente es, para calcular la traza de este tensor, multipliqué todo por G. Al multiplicar por G, entonces me queda la traza de H. Y al multiplicar por G aquí, me queda esto que hay aquí. Y esta es entonces la versión linearizada del tensor de Einstein. Listo, tenemos entonces tensores linearizados. Ya tenemos todos los tensores linearizados. Me falta únicamente el tensor momentum-energía. La linearización del tensor momentum-energía. Vamos a ver cómo es el tensor momentum-energía. Linearizado también. Y ya con eso terminamos y podemos empezar ahí sí a aplicar. O sea, ya lo que sigue después de eso, muchachos, empezar a hacer, pues, relatividad general, empezar a resolver problemas de relatividad general. Una vez tengamos este tensor. Bueno, el tensor momentum energía que nosotros necesitamos es T mu nu
Pero resulta que lo que nosotros calculamos con nuestra teoría del fluido perfecto es T alfa beta, con índices superiores. O sea que lo único que hay que hacer aquí es simplemente multiplicar 2 veces por el G. ¿Cierto? Esta es la definición. Esto es simplemente bajar los índices, ¿correcto? Ahora, en la versión linearizada, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar como el cuadrado de G. ¿Y cuál es el cuadrado de G? El cuadrado de G nos va a dar T mu alfa, eta nu beta. ¿Cierto? Este es el cuadrado del primero. Más 2 veces el segundo, pero como esto es un tensor, 2 veces el segundo es eta mu alfa, h nu beta, más eta nu beta, h mu alfa. Y todo esto multiplicado por el T alfa beta. Y esta es entonces, finalmente, nuestro último tensor linearizado. Ahí está nuestro último tensor linearizado. Y concluimos entonces la linearización de todos los tensores relevantes de la relatividad general. No más trabajar con esas versiones súper generales. Usted diría, pero realmente yo no gané nada, marica. O sea, es más complicado, es menos general. ¿Qué me gané yo con todas estas huevonadas? Ya van a ver la belleza de cosas que van saliendo. Porque entonces ahora van a ver que las ecuaciones de Einstein se van convirtiendo en cosas incluso familiares para nosotros, cosas que conocemos de otras áreas de la física. Listo, muy bien. ¿Por dónde comenzamos a aplicar nuestra teoría linearizada? Entonces empecemos a pensar aquí en aplicaciones ya. Ya entonces estoy aquí en la frontera entre la relatividad general y ya en situaciones particulares. Aplicaciones. Listo. Vamos a comenzar con una en la que conocemos ambas cosas. Vamos a comenzar con una en la que conocemos la métrica y el T. Normalmente la ecuación de campo de Einstein sería conocer el T y obtener el H, el G. Pero aquí vamos a comenzar entonces con una situación en donde conozco ambas. Entonces, esta primera aplicación que voy a ver es campo producido por polvo. El campo producido por polvo. El campo producido por polvo, entonces yo ya sé que la métrica, el tensor de momentum y energía del polvo es un tensor diagonal, ρ sub 0 c cuadrado, 0, 0, 0. Y como es polvo y como es voy a considerar una situación de campo débil, entonces yo sé, en el caso del polvo, que la métrica de ese cuadrado es 1 más 2 phi sobre c cuadrado, c cuadrado de t cuadrado, menos dl cuadrado. Entonces, esta es la métrica y este es el t. Pero entonces, si me dan todo, ¿qué es lo que quiero hacer? Si todo está dado, ¿para qué? Bueno, lo que yo quiero hacer es ver cómo es la forma de la ecuación de campo en esta situación. Para escribir la ecuación de campo en esta situación, yo lo que necesito entonces es calcular el tensor de Ricci y el tensor de Einstein. Entonces veamos entonces cómo es la ecuación de campo en este caso. Yo sé que la ecuación de campo es R mu nu igual a 8 pi por G sobre C cuadrado multiplicado por T mu nu menos 1/2 de G mu nu por T. Si tengo la situación, digamos, del campo, campo linearizado, entonces yo sé que esto va a ser delta, 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 ¿cierto? Tengo todas las componentes aquí, los tensores linearizados. Entonces revisemos cuánto es cada una de estas cosas. Comencemos con el T. Entonces veamos el T. ¿Cómo es el T en este caso?
Entonces, yo sé que el T es igual a toda esta mierda que hay acá. Parece un T bastante complicado. Vamos a mirar. Pero, ¿qué pasa? Resulta que de todas las componentes del tensor momentum energía en esta situación, las únicas que son distintas de cero, la única componente que es distinta de cero es la T00. Y entonces, ¿eso qué implica? Eso implica entonces que la métrica es, perdón, la versión linealizada es G0 mu y G0 nu. Listo. Ahora bien, ¿cuánto vale esta cantidad que hay aquí? Esta es la pregunta. Resulta que esta métrica es una métrica diagonal. Entonces, como es una métrica diagonal, esta se puede escribir como G00, solamente la componente 0 es válida, entonces nos va a quedar G00 al cuadrado multiplicado por T00. Entonces, primer punto, la versión linearizada de delta del tensor momentum energía es simplemente esta cantidad que hay acá. Y esta cantidad que hay aquí, el T00, en el caso del polvo, es simplemente ρ sub 0 multiplicado por C cuadrado. Entonces está la versión linearizada. Y G00 es toda esta porquería que hay acá. Listo. ¿Cómo es la traza de esta? ¿Cómo es la traza de esta? Pues la traza de esta es simplemente G mu nu multiplicado por delta T mu nu. Pero como solamente hay una componente y es la 00, solo hay una componente que es la 00. Bueno, aquí me equivoqué, pues obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy diciendo aquí entonces la única componente, esta es delta mu nu general, pero la única componente distinta de 0 de este tensor es el delta T00. Todas las demás son ceros. Entonces, aquí sucede lo mismo. Como la única es 00, entonces esto es por G00. Delta G00 por G00. Y entonces esto me va a dar igual a G00 multiplicado por G00 al cuadrado multiplicado por ρ sub 0 por C cuadrado. Esta va a ser entonces mi cantidad, mi traza, va a ser mi traza. A ver, un momentico aquí interesante. A ver, esperen un momento aquí que puede ser más interesante. Porque bueno, ahora G00, como solamente hay una sola componente, el G00 es la inversa de G00, entonces la traza va a ser simplemente G00 multiplicado por ρ sub 0 por C cuadrado. Repito, porque G00 es el inverso aritmético de G00. Entonces aquí se cancela uno de estos, se cancela con uno de estos. Y me queda entonces simplemente la traza como G00 por ρ sub 0 C cuadrado. Listo. Sigamos. Veamos ahora cuál es el delta R. En este caso, delta R mu nu. Bueno, el delta R mu nu es muy complicado, pero ya estoy dándome cuenta que la única ecuación relevante en el caso del polvo es el 00. Entonces me voy a concentrar únicamente en delta R 00. Solo me voy a concentrar en el delta R 00. Entonces yo puedo o bien utilizar la expresión del delta R que ya había escrito, que era una expresión inmensa, o también puedo aprovechar la versión original, que era la que había escrito aquí con ayuda de Tati, que era esta, H00, alfa alfa. ¿Cierto? Esta la habíamos escrito, que es el tensor de Riemann, y esto es circulado aquí. Circulado. Bueno, coma alfa. Pero ¿qué pasa? Resulta que vamos a suponer que el potencial producido por ese polvo es estático. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las derivadas con respecto a cero de las cantidades
relevantes en este problema van a ser 0. Todas las cantidades donde aparezca una derivada con respecto al tiempo, todas desaparecen. ¿Y eso qué va a implicar? Eso implica entonces que la componente 0,0 del tensor de Riemann en esta situación solo va a tener la parte espacial. Y H00, I, I. Bueno, lo otro interesante aquí es que ya no tengo que ponerme a circular índices. ¿Por qué? Porque me van a aparecer siempre derivadas con respecto a 0. Y como aparecen siempre derivadas con respecto a 0, entonces no hay necesidad de poner a circular los índices. ¿Y eso qué implica? Que el tensor de Riemann, mírenlo aquí, es exactamente igual, HI siempre negativo, entonces esto nos va a dar siempre igual a 1/2, y esta que aquí es la derivada con respecto al tiempo, al espacio de H00. Pero H00, ojo, H00 es esto. Entonces no, va a desaparecer el 2 porque tengo un 2 aquí y nos va a quedar 1 sobre C cuadrado por el laplaciano de phi. Entonces miren este resultado importante. En el polvo, el tensor, la componente 0,0 del tensor de Ricci es simplemente o es proporcional al laplaciano de phi. Listo, entonces llegó la hora ahora sí de meter todo esto en la ecuación de campo. Vamos a meter estos dos hechos en la ecuación de campo. Y vamos a ver entonces qué es lo que resulta. Entonces, no quiero que dejen de ver la importancia de lo que estamos haciendo. Esto no es solamente un ejercicio ahí a la ligera. Lo que estamos haciendo es la primera vez que estamos utilizando las ecuaciones de Einstein para un caso concreto, una situación real, en donde nuestras cantidades se convierten en cantidades reales, cantidades medibles, cantidades que usted puede calcular en un computador. Aquí era una cosa ahí como abstracta, súper encumbrada. Aquí ya estamos hablando de cosas muy reales. Listo, vamos a reemplazar entonces en la ecuación de campo. Por lo tanto, no dejen de preguntar si algo, por ejemplo, en este desarrollo no se entiende. Entonces vamos a reemplazar y voy a escribir solamente la componente 0,0. Entonces, primero, la componente 0,0 de este es 1 sobre C cuadrado por el laplaciano de phi. Y esto es igual a 8 pi g sobre C cuadrado de esta cantidad que hay aquí, que es, aquí está, G00 cuadrado por ρ sub 0 C cuadrado menos 1/2 de eta 00, aquí nos quedaría que es 1, multiplicado por delta t, que es G00 por ρ sub 0 multiplicado por C cuadrado. Disculpen ahí que me quedó un poquito estrechito, quedé un poquito estrecho de espacio. Muy bien, y entonces resulta que G00 el G00 que hay aquí igual a 1 más 2 phi sobre C cuadrado es casi 1. Es casi 1. De tal manera que G00 cuadrado, mucho más que es cercano a 1. Y de aquí entonces se sigue que esta ecuación relativamente complicada que hay aquí se puede escribir de forma aproximada como 1 sobre C cuadrado por el laplaciano de phi igual a, entonces miren, aquí esto lo va a aproximar al 1, esto lo aproxima al 1, entonces aquí me da 1/2 de ρ sub 0 cuadrado, entonces nos va a quedar 8 pi por g sobre C a la cuarta, y aquí nos va a quedar 1/2 de ρ sub 0 por C cuadrado. Esta es la aproximación, esta es una aproximación. Entonces, 1/2 se cancela aquí con este y nos da un 4. El C cuadrado se cancela con uno de los C cuadrados que hay aquí abajo. Y el resultado neto es que para el polvo, el campo débil,
la ecuación de campo métrico es laplaciano de phi igual a 4pi por g por rho sub 0. Esta es la versión linearizada de la ecuación de campo métrico de Einstein. Y esa también es la ecuación de Poisson. O sea que la ecuación de Poisson, histórica en la física, en realidad es una versión aproximada de la ecuación de campo métrico. Y de aquí viene la idea de que la gravitación clásica, fuerza igual a G por M. Entonces, acuérdense que de aquí a esto no hay sino un paso. Asumir una partícula puntual, asumir una distribución esférica. O sea que esta ecuación que hay aquí o esta ecuación que hay aquí es una aproximación linearizada. Es la versión linearizada y aproximada de la ecuación de campo métrico. Ese es el resultado, digamos, el primer resultado poderoso de todo esto. Ahora, no es un resultado novedoso. Es algo que ya sabíamos. O sea, la ecuación de Poisson es una ecuación conocida en la física. Entonces, no hay aquí nada nuevo. No hay aquí nada relativamente nuevo. Pero esta deducción es una buena manera de introducir otra. Y con eso termino. Segunda aplicación. La ecuación de un fluido perfecto. Una cosa muy interesante es que esta ecuación dice que la ecuación de Poisson solo se aplica en el polvo. Y nosotros la hemos aplicado para todo, muchachos. En la física clásica aplicamos la ecuación de Poisson para todo. Y no, la ecuación de Poisson solo aplica el polvo. ¿Y qué significa polvo? Polvo significa una sustancia en la cual las partículas no interactúan. No hay presión, es la pregunta, es el punto. Esta es una sustancia sin presión. Pero en una sustancia con presión, ¿cómo es la ecuación de Poisson? Real. Y vamos a ver que no es esta. Esta no es la ecuación de la gravedad en un fluido perfecto. Bueno, en un fluido perfecto nosotros sabemos que el tensor momentum-energía es rho sub 0, c cuadrado, p, p, p. Este es el tensor momentum-energía de un fluido perfecto, lo habíamos escrito. Listo. Entonces, no hay viscosidad. Y otra cosa, estamos en el sistema de referencia del fluido, no estamos moviendo con el fluido. Bueno, ¿cuánto vale la traza de este tensor? La traza de este tensor es igual a G mu nu multiplicado por T mu nu. En la aproximación linearizada, G mu nu es aproximadamente eta mu nu, o sea que el tensor es T00 menos T11 menos T22 menos T33. Esto es gravedad linearizada, asumiendo que estamos casi en el espacio plano. ¿Y a cuánto es igual esto? Esto que aquí es igual a la suma de todo esto, que nos da rho sub 0 por c cuadrado menos 3 veces la presión. Entonces miren el resultado que aparece aquí. Miren el resultado que aparece aquí. Y por otro lado, pues, como estamos en gravedad linearizada, también tenemos una sola componente del tensor la componente, estamos en gravedad linearizada, estamos en una situación estática, esto es en un campo estático, estamos asumiendo que también aplica la métrica de Newton, entonces por eso el delta R0 es igual a esto. Entonces cuando yo reemplazo estas cantidades en la ecuación de Einstein, cuando yo reemplazo todas estas cantidades en la ecuación de Einstein, la ecuación de campo resultante
me va a dar de un lado el laplaciano de phi y del otro lado nos va a dar 4pi por g, y aquí viene entonces la parte que es sorpresiva. Rho más 3p sobre c cuadrado. Esta es la ecuación que satisface el potencial producido por un fluido perfecto. ¿De dónde viene este 3p c cuadrado? Viene de que yo tengo que reemplazar esto en la ecuación de campo. El t va con un signo menos, entonces al reemplazarlo, este se me invierte de signo. Me va a quedar, hay una parte que tiene el t normal con un medio de este. Eso es lo que me va a eliminar el 8 y se lo va a convertir en un 4. El c cuadrado que aparece con este se cancela, pero no hay un c cuadrado acompañando la presión aquí. Entonces el c cuadrado aparece aquí. Y pongan la atención a esta porque esta ecuación la vamos a ver en cosmología. Esta ecuación la vamos a ver en cosmología. Entonces miren este resultado. En el caso de un fluido perfecto, en gravedad débil, la ecuación es esta. Nunca en la historia de la física se había escrito esta ecuación así. Nunca. Esta es una novedad. Esta es una novedad. Este término es una novedad. Poisson nunca creyó que este término fuera incluido. Uno lo puede traducir así. La presión produce gravedad. Y esta es una predicción nueva de la teoría de la gravedad. La presión de un gas también produce gravedad. Si el gas tuviera una densidad muy pequeña, pero una presión, perdón, si el gas tuviera una presión muy alta, esa presión afectaría el campo gravitacional. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en una estrella de neutrones o en una enana blanca. Bueno, el problema es que una estrella de neutrones y una enana blanca no satisfacen esta ecuación porque no son un fluido perfecto, porque la intensidad del campo es muy alta. Pero esto sí pasa, por ejemplo, en el universo. Ejemplo. Consideren, por ejemplo, un universo en donde solo hay materia oscura. Solo materia oscura. Un universo donde solo hay materia oscura. Entonces nosotros ya sabemos que la presión producida por la energía oscura es rho sub lambda por c cuadrado. Esta es la presión producida por la energía oscura. Entonces miren el resultado que aparece aquí. Si el universo solo contiene energía oscura, laplaciano de phi es igual a, entonces, rho multiplicado por 3p, pero 3p es menos 3, entonces nos va a dar menos 2, o sea, nos va a dar menos 8pi por g por la densidad de la energía oscura. Entonces, esta es la razón, atención con esto, por la cual la energía oscura repele. ¿Por qué la energía oscura repele? Porque produce presión negativa. Y la presión negativa hace que al sumarla con la densidad gane la presión. Este signo menos de acá, entonces de la misma manera que esta cantidad, esta ecuación que da acá, conduce a fuerza igual a G sobre R cuadrado, pues esta expresión que da acá, que en realidad no conduce a esto, sino que conduce a esto. ¿Cierto? Campo gravitacional es igual a G sobre R cuadrado. Vectorialmente conduce a esto. La ecuación de Poisson, pues es esto. Pues bien, miren qué pasa cuando yo hago lo mismo, si usted lo puede hacer, si yo hago lo mismo, el campo gravitacional, la aceleración gravitacional producido por la energía oscura va a ser 2 veces G, la masa de la energía oscura, sobre R cuadrado. R a la 3 por R. Vean este más. Y de aquí viene la idea de la repulsión. La energía oscura repele. ¿Y qué es esa masa? Esta masa es coger la densidad de energía oscura y multiplicarla por un volumen. Aquí estamos asumiendo, imaginen que usted coge y construye una estrella de energía oscura. Suponiendo que existe una estrella, suponiendo que la energía oscura existe, estamos hablando, supongamos que existe la energía oscura, que ya saben que yo soy de los que piensa que no.
pero podría existir. Podría existir. Supongamos que existe la energía oscura. Yo puedo construir una estrella de energía oscura. Si yo construyo una estrella de energía oscura, lo que esto predice es que esa estrella, si usted le pone cerca una partícula de prueba, salida disparada, repelida por la energía oscura. Vean ese resultado tan increíblemente extraño. Y todo debido a la presión. Todo es debido a la presión. Ahora, pucha, las 11:34. ¿Qué pasa si usted tiene otro ejemplo? Una sustancia, no me va a demorar mucho, porque ya tenemos este resultado. ¿Qué pasa si yo tengo una sustancia que produce una presión que es W veces la densidad por C cuadrado? Entonces, en ese caso, la ecuación de Poisson resulta ser igual a 4pi por G por ρ multiplicado por ¿cuánto va multiplicado esto aquí? Por 1 más W, más W, no, Más 3W, ¿sí o qué? más 3W es. Exacto. 1 más 3W. Y entonces de aquí resulta una cosa muy interesante. Y es lo siguiente. En el universo puede haber atracción y repulsión. ¿Cuándo hay atracción? ¿Qué condición debe cumplir la ecuación de estado de una materia para que haya atracción? Entonces, para que haya atracción, esto tiene que ser positivo. Ajá, tiene que ser que W sea mayor que menos un tercio. Eso es correcto. ¿Y cuándo hay repulsión? En el caso contrario, ¿cierto? Y repulsión cuando W sea menor que menos un tercio. O sea que usted podría tener una materia con presión negativa, pero no producir repulsión gravitacional. Solo si la materia tiene un W menor que menos 0.33 es lo que... Entonces, hoy en día se está buscando, nosotros podemos medir este W con la radiación cósmica de fondo. Se está buscando cuánto vale el W. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen gráficos de los parámetros cosmológicos y se mira dónde está el W. Se grafica W, por ejemplo, con la densidad de materia del universo, la densidad de materia. Y lo que se está descubriendo es que todos los modelos cosmológicos están prediciendo un W que es cercano al menos 1. Ponerlo así. W. Entonces, el W menos 1 es mucha repulsión. El menos un tercio, de menos un tercio para arriba, aquí no hay aceleración, no hay gravedad. Aquí el universo no se expande aceleradamente. Todos los valores de aquí para acá son de expansión acelerada. Todo esto es una expansión acelerada. Correcto. Aquí, esta segunda que hay aquí es, por ejemplo, la omega, el omega total, que se llama la densidad de todo el universo. O podemos poner aquí, por ejemplo, la curvatura del universo, donde aquí ponemos 0 es un espacio-tiempo plano. Entonces, ¿qué es lo que han descubierto los modelos? Cuando se remezclan todos los datos, lo que se ha descubierto es una cosa así. Y estas son curvas de igual probabilidad. ¿Cierto? Existe una probabilidad. La probabilidad es esta región que hay aquí, es la región más probable. Un universo plano con un fluido cosmológico de materia oscura que tiene W igual a menos 1. Hay muy poca probabilidad de que el universo no se esté acelerando. Muy poca probabilidad, casi ninguna. ¿Cierto? Pero no sabemos si el fluido podría tener un W que no sea menos 1. Solamente cuando W es menos 1, usted tiene una situación curiosa. Recuerden que W menos 1 se puede interpretar también como un efecto geométrico. No como un efecto de materia, sino como un efecto geométrico. Entonces, esto es lo que me hace a mí sospechar que no hay energía oscura.
El hecho de que estemos tan cerca -1, que es el valor. Porque es que miren, si ustedes, por ejemplo, la diosa que creó el universo, que a propósito, yo no sé por qué hablamos de Dios si son diosas, los primeros dioses que crearon la humanidad, que se inventó la humanidad, eran diosas. Porque imagínense, apenas hace 6.000 años descubrieron los humanos, está registrado arqueológicamente que los niños vienen del sexo. El día que los humanos descubrieron que los niños surgen después del sexo, las mujeres dejaron de ser diosas. Porque antes de ello, los humanos pensaban que las mujeres eran mágicas. De las mujeres salía vida, eran mágicas. Entonces, si usted es una diosa, Tatiana, si usted fuera una diosa y fuera a crear el universo, usted escogería ese W como. Usted es una diosa, usted puede escoger ese W como le dé la hijo de puta gana. Usted escogería W, póngale a -38, güey, puta. O pongamos un W 4.83, 1.2, pongamos un W -1.5. Pero ¿cómo es que esta diosa creó el universo con un W exactamente igual a -1? No, es que eso no me lo creo yo ni por el hijo de puta, muchachos. Ni por el hijo de puta. El W -1 es el caso más curioso que me puedo imaginar. Entonces, por eso es que yo estoy convencido de que no hay una energía oscura. Porque la energía oscura que estamos observando en el universo tiene W exactamente igual a -1. Para mí es un efecto de la fuerza de gravedad. Pero bueno, repito, la conclusión más bacana de esta predicción es: la presión pesa. La presión produce gravedad. Esa es la conclusión más bacana de todo este resultado. ¿Listo? Bueno, eso era entonces lo que íbamos a ver por hoy. Nos vemos el próximo viernes para que sigamos con gravedad linealizada, pero ya el próximo viernes vamos a empezar a meternos un poquito ya con ondas gravitacionales. No directamente, porque todavía no hemos entrado al capítulo de ondas gravitacionales, pero sí empezamos ya a empezar a hacer nuestros primeros pinitos de ondas gravitacionales. Bueno, acuérdense, el tema de la semana pasada no podemos dejarlo sin evaluar. Yo mañana les mando, entre hoy y mañana. Hoy me voy a sentar a hacerlo de una vez fue procrastinación lo que me pasó. Les voy a mandar un quizecito sobre el tema de la semana pasada y así dejamos eso evaluado de una vez. Listo. Bueno, muchachos, chao, chao.